Esto es Arquitectura Acompasada, un podcast del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, un paseo sonoro para conocer Madrid a través de sus edificios y entornos arquitectónicos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, no importa qué hora sea para ti, estás a punto de descubrir algunos de los secretos mejor guardados de los edificios y entornos arquitectónicos de Madrid. Y también estáis a punto de estrenar con nosotros la 8ª temporada de Arquitectura Acompasada. ¿En qué momento ha pasado esto, José? 8 temporadas. Pues no lo sé, porque hoy haciendo repaso de lo que estábamos publicando en la web y demás, de repente he dicho que ya estamos en la temporada 8. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Qué barbaridad. Tenemos un poco la misma sensación ambos de incredulidad, pero desde luego de alegría. Una alegría enorme, una de las alegrías de verdad que da la vida. Así que mil gracias a todos por acompañarnos en este viaje arquitectónico tan hermoso. Y la semana que viene, te recuerdo, José Alfonso Crespo, tenemos otra efeméride que no paramos de celebrar. Efectivamente, es que mi mente estaba centrada en esa efeméride que ya son los 2 añitos de Arquitectura Acompasada. Eso es, que eso tampoco mismo. nos lo creemos. Tampoco nos lo creemos. Qué bárbaro, 2 años. Ni nosotros, ni nuestros invitados, porque esta semana hemos hablado de ello. Sí. Y ya veis 1 año. No, señores, llevamos 2 años aquí hablando de arquitectura. Y encantados de seguir adelante con todos vosotros. Desde luego, imaginaos 85 programas, pues claro, en 2 años los hemos hecho y unos cuantos bonus, como dices tú siempre. Que no solo son los episodios completos, también están los bonus que vienen a suplir esas, pues eso, que la gente también tiene derecho a descansar de nosotros algunas semanas y pensar en otras cosas que no sea la arquitectura. Hemos hablado de arquitectura, hemos hablado de nuestras vidas un poquito también, de cómo nos influye la arquitectura en el día a día y hemos sido muy felices. Y para celebrar todo esto, vamos a disfrutar hoy, José, de un programón muy diferente, tenemos que decir, a todos los anteriores, porque si siempre solemos hablar de edificios, hoy vamos a hablar de un objeto que da identidad a esos edificios. Así es, porque hace ahora un par de semanas nos juntamos con nuestra querida María Fernández, directora editorial de Ediciones Asimétricas, y nos habló de un libro cuyo concepto nos fascinó. Se titula Toldo Verde y sus autores son Quique Carvajal y Pablo Toledano. Un fotógrafo y un arquitecto que han unido sus caminos profesionales para dar a luz a esta obra en la que repasan la historia, el presente y el futuro de este objeto que da identidad a las fachadas de prácticamente todo el país. ¿Os habéis preguntado alguna vez por qué el toldo verde está tan extendido? ¿Y por qué es verde? ¿O estáis reparando en este preciso instante de que el toldo verde está por doquier? Sea como sea, vamos a pediros que os quedéis en este reportaje tan chulo en el que hemos tenido la suerte de hablar con ellos, porque van a entraros muchas ganas seguro de conocer esta obra. Yo sin duda ya estoy deseando escucharos, María, y deseando también imaginar esos toldos verdes desplegados, que eso querría decir que ya ha dejado de llover. También es verdad. A ver si sucede. Cuando estamos grabando este episodio, llevaremos 10 días seguidos de lluvia. Yo creo que son parar. Más. Te lo he visto antes en una story. Yo creo que son más, ¿eh? Meteorólogo, información de un meteorólogo. 10 días seguidos del mes de marzo. Yo diría que lleva 10 años lloviendo, pero ok. No importa. Yo ya estoy deseando ver esos toldos verdes por fuera. Ay, y esas flores por dentro. Sí, exactamente. Que es la doble combinación. Cara. Así que nada, contadnos la historia de los toldos verdes. Pues vamos allá, dentro Report. A Arquitectura Acompasada nos llegan, afortunadamente, un montón de propuestas, tanto de edificios por descubrir como de obras escritas. Por eso hace un par de semanas tuvimos la suerte de que nos llegara un libro que nos ha enamorado. En él se resume la historia de este país a través de un objeto muy sencillo y muy identificativo, cuya imagen nos va a venir a todos a la cabeza en cuanto lo pronunciemos. Pablo Arboleda, Quique Carvajal, autores de Toldo Verde, de Ediciones Asimétricas, bienvenidos al podcast. Muchas gracias. Muy buenas. Decís en una suerte de prólogo de esta obra originalísima: empoderarnos exige retorcer el significado de patrimonio hasta tornarlo en una forma de conciencia más amplia, y en este sentido el toldo verde es democratizante e inclusivo. Con estas palabras reivindicáis el toldo verde como seña patria, podríamos decir, ¿no, Pablo, Quique? Sí, bueno, está muy bien el título del libro. Yo creo que Toldo Verde está funcionando muy bien, pero no podemos perder comba al subtítulo: Postales de otro patrimonio. Y justamente lo que reivindicamos
casi desde el punto de vista académico y crítico, es un entendimiento del patrimonio que sea más amplio que el que, bueno, se nos inculca o el que está presente en el lenguaje popular, ese patrimonio casi dogmático del cual todos estamos orgullosos, que nadie pone en cuestión, y es normal, y las sociedades y los países y las ciudades se proyectan así, pues para atraer turismo o para, no sé, para forjar una serie de... una identidad, ¿no? Una identidad que normalmente se entiende como una identidad fija, no cambiante. Yo creo que cuando o la intención que subyace tras el libro es... bajo la etiqueta Toldo Verde, es reclamar otro tipo de espacios, de prácticas, de narrativas, de historias que normalmente quedan relegadas en, como diríamos, un discurso contrahegemónico, ¿no? del patrimonio, pues porque... Pues bien porque son muy recientes, pues bien porque hablan de una historia a veces de dificultades, no solo de historia, sino también del presente. Y cuando nosotros jugamos con esa noción de otro patrimonio, con ese retorcer el significado del patrimonio, lo que intentamos es justamente lo que decíamos, que sea algo más democrático, algo más inclusivo, algo donde las voces y las gentes que normalmente no entrarían dentro del imaginario de ese patrimonio monumental, hermoso, bello, importante, pues darles voz y decir sí, es importante y es una pieza de historia que se desarrolla hasta el presente. Vamos a seguir, si os parece, rescatando frases de esta obra que además debo deciros que está fenomenalmente escrita por ambos y fenomenalmente ilustrada por las fotografías tuyas, Quique. En ella se combinan estas fotografías con estos textos y uno de ellos dice: el de los toldos verdes es un paisaje tan repetitivo y extendido que no valoramos su importancia ni su particularidad, que es un poco lo que tú estabas diciendo ahora mismo, Pablo. Y yo quería saber cómo se han cruzado vuestros caminos profesionales hasta confluir en este libro, en esta obra que, por cierto, está teniendo muchísimo éxito. Quique. Pues yo realmente yo ya había sacado un libro que era sobre Madrid, que se llamaba Somos la calle, pero era un libro realmente de retratos de gente por la calle. Tampoco retratos, sino fotos robadas. Y después de terminar ese libro me di cuenta que me faltaba pues una parte muy importante del paisaje urbano de Madrid, y era pues justo todos estos barrios en los que normalmente no hay tanta gente y no es tan fácil robar fotos, excepto en mercadillos o en algunas fiestas muy concretas de ciertos barrios, pero que era difícil acceder a ellos. Y tenía ganas como de retratar esa zona de Madrid que normalmente no sale tan retratada, que no es tan conocida, o sea, bueno, que sí que es conocida, pero que nunca sale en las postales, que nunca hablamos de ella, o si hablamos de ella es desde un punto de vista como de orgullo de barrio o algo así, pero que realmente no es la zona más retratada de Madrid. Y pues empecé a hacer fotos justo después de la pandemia, porque yo normalmente viajo mucho en mi trabajo y pues después de la pandemia no podía salir. Y entonces decidí pues hacer esta especie de guía de viaje de las periferias madrileñas, y después de empezar a ir barrio por barrio, distrito por distrito, me pidieron hacer una especie de pequeño ensayo para un periódico online, y empecé a escribir, y de repente me encontré con que no sabía muy bien escribir, no sabía muy bien qué contar. Y entonces dije, pues voy a escribir sobre los dos grandes materiales, ¿no? Uno que sería el ladrillo visto y el otro que es el toldo verde. Y ahí empecé, y entonces empecé a investigar en internet, y de repente me topé pues con alguien que de repente había hecho un grupo de Facebook que se llama Amigos del Toldo Verde, y resulta que es mi querido compañero Pablo Arboleda, que luego tuve la suerte de conocer. O sea, a partir de publicar el libro, él se puso en contacto conmigo, y a partir de ahí pues decidimos que teníamos que hacer algo quizás más importante y más grande, ¿no? Y nos conocimos gracias a unos talleres que él montó en Matadero, y a partir de ahí pues llevamos 2 años más o menos preparando los textos, viendo un poco cómo íbamos a contar todo esto, porque había muchísimo tipo de información diferente que nos interesaba, que no sabíamos muy bien cómo contar, desde la historia de los barrios a diferentes etapas históricas, luego las visiones patrimoniales que tiene Pablo, y luego pues quiénes son los constructores y quiénes son realmente los protagonistas de toda esta época, ¿no? Los dos habíais puesto la mirada en lo mismo, así que tenía que darse esta alianza. Qué bien que se produjera, ¿verdad, Pablo? Sí, y hay que entender la alianza
Yo creo que es muy bonito. Yo creo que cualquiera que tenga el libro en sus manos será capaz de identificarlo pasadas unas páginas, que efectivamente es una coautoría, una alianza donde los dos llegamos a un sitio, pero con nuestros propios intereses, con nuestros propios discursos, con nuestros propios recursos. Si bien a mí me interesaba más el aspecto patrimonial, digamos lo anodino, estético, experiencial de la calle, observacional, y que se puede leer muy bien en los textos míos, y entra en colación con un interés que es complementario, que es el de Quique, que por supuesto es, digamos, lo que más llama la atención en principio son la cantidad de hermosas fotografías que nos lanza, pero también con unas píldoras de carácter histórico, donde habla de la historia de España, habla de la historia de los constructores, habla de las historias de los barrios. Y cuando hablamos de alianza, y esto me gusta recalcarlo siempre, no hablamos de una obra que se entienda como unificada o coherente en el sentido más uniforme. Yo creo que si el libro contiene una, llamémoslo, revolución dentro de cómo se cuenta una historia o cómo se cuenta un trabajo, es cómo hacer coexistir dos voces que no necesariamente tienen que fundirse, sino que se pueden leer también de carácter con su carácter independiente, autónomo. Así es. Y que vas pasando las páginas y que se va sedimentando. Estoy utilizando este verbo en las últimas charlas que estamos teniendo, para que el lector pues vaya poniendo esos pozos y vaya creando él o ella su propia narrativa también, donde como una suerte de Frankenstein, donde coexisten muchos tipos de textos diferentes, la fotografía, las informaciones de carácter más objetivo con las que son de carácter subjetivo, pues todo crea una obra, llamémoslo, holística, ¿no? Donde cuando cierres el libro dices, bueno, ha sido realmente original cómo me han contado esta historia, porque no es un ensayo al uso, no es un libro solo de fotografía, no es un trabajo académico, no es una ficción, no es una narrativa, es todo eso un poquito junto y una suerte de collage que no por ello deja de funcionar. Hay pensamiento, hay poesía incluso, diría yo, hay humor, hay reflexión, hay muchísima información muy útil y que nos explica las últimas décadas en este país. Y están esas fotografías, Quique, hermosas, como calificaba Pablo, y yo estoy de acuerdo, fotografías que están tomadas en Madrid, pero claro, podrían haber estado tomadas en otras poblaciones, porque toldos verdes hay por toda España, ¿no? Sí, es verdad. O sea, toldos verdes hay, digamos, prácticamente en toda la meseta y luego en toda la zona del litoral mediterráneo. La única zona que tristemente no tiene toldos verdes en España es el norte cantábrico. Pero bueno, lo que queríamos hacer realmente era pues trasladar esa arquitectura que se realizó a partir más o menos de los años 50, sobre todo los 60, del 60 hasta los años 80, y contar pues que es un poquito nuestro símbolo, digamos, de arquitectura patria, y para nosotros era casi prácticamente tan importante como puede ser el toro de Osborne o algo así. Yo creo que uno de los aciertos del libro es que de repente hemos dado con algo que todo el mundo entiende perfectamente qué es, y que de repente viajas a otros países y que no existe esta predominancia del toldo verde, o bueno, de los otros colores que hay, pues sobre todo el toldo verde, que realmente es algo que es muy característico de todos nuestros paisajes urbanos. Claro, ¿y por qué? ¿Por qué nos dio a todos a mediados del siglo pasado por instalar un toldo verde, más allá de porque en España hay mucha luz y mucho sol? Pues yo creo que, a ver, las construcciones que se hicieron realmente eran muy baratas, y entonces había un cierto problema de calor y de frío, y la necesidad de empezar a cubrirte de ese calor que es tan característico de la meseta española, que llegamos a los 40, ahora mismo hasta incluso 45 grados, era pues poder tener un toldo, porque en aquella época evidentemente no había aires acondicionados ni otros sistemas para refrigerarse. Y la necesidad del toldo también surgió justo cuando empieza la era de consumo en España, que es a partir de los años 60, que es cuando los españoles empiezan a tener algo de dinero, y entonces pues la única forma de protegerse era montarse un toldo. Y habrá quien diga, estaba pensando, ¿qué tiene que ver el toldo verde con la arquitectura? Que lo sacan en este podcast.
que versa sobre arquitectura para toda la sociedad. Y bueno, vosotros en el libro, Pablo, lo explicáis muy bien, aludiendo a la luz como materia prima de esta disciplina, ¿no? El toldo verde es el estilo de arquitectura más importante de España en la segunda mitad del siglo XX. Toma ya. Eso es un titular, ¿eh? Eso es un titular y voy a intentar desarrollarlo un pelín. Vivimos de una arquitectura tradicionalmente histórica, hay, digamos, muchas maneras de leer la arquitectura residencial en España, desde las casas de pueblo hasta el tejido histórico del centro de las ciudades, con esa trama urbana medieval o árabe. Esos ensanches de finales del siglo XIX, principios del XX, con casas que tienden a ser señoriales, ¿no? Aquí tendríamos el barrio de Salamanca o el ensanche de Cerdá en Barcelona. Cuando termina la guerra civil en España es que se produce ese éxodo rural. España empieza a dejar de ser un país eminentemente rural, empieza a despoblarse y es una problemática que llega hasta nuestros días. Y estos sectores de la población acuden a las ciudades, evidentemente pues llamados por esa promesa que además luego en gran parte es una promesa que se cumple, ¿no? de desarrollo, de bienestar, de generación de una clase media. Y claro, se empiezan a ocupar o a construir lo que vamos a entender a posteriori como el extrarradio, como la periferia, que luego, conforme han ido pasando las décadas, obviamente pues las ciudades han seguido creciendo y estos barrios ya no necesariamente se encuentran en las periferias de las ciudades. Estamos hablando del momento de mayor construcción residencial en España. Claro. Y exclusivamente en términos numéricos. Por eso me lanzo con el titular, es decir, es el estilo arquitectónico. Yo sé que me estoy tirando un triple, yo sé que estoy tirando de ironía y yo sé que es difícil, y aquí está la paradoja y por qué este libro está calando mejor que peor en los sectores arquitectónicos o culturales. Es porque hasta qué punto podríamos definir este tipo de construcción como arquitectura, cuando realmente estamos dejando pues seguramente todo el componente creativo y artístico que normalmente etiquetamos a la arquitectura, lo estamos dejando fuera. Es un ejercicio de construcción masiva, es un ejercicio donde nacen las grandes constructoras de nuestro país, donde el nombre del arquitecto empieza a estar relegado y es casi una realidad que se hereda hasta nuestros días. ¿Qué viene después del toldo verde? Viene la España de las piscinas, que es también un tipo de arquitectura que ya ni siquiera nos atrevemos a catalogarlo de arquitectura. Todos tenemos muy claro que es un ejercicio de construcción, donde, bueno, muy bien, obviamente hay toda una serie de calidades, de códigos técnicos, que se mejora la construcción de las ciudades. Pero una de las preguntas que lanzamos nosotros, y tiene que ver con el tejido urbano, es: ¿acaso estamos construyendo hoy mejor ciudad que hace 50 años? Y entonces yo creo que, claro, la arquitectura como tal, como arte, muy bien, pues es posible que se difumine en esta época del toldo verde, pero a posteriori luego ha habido toda una riqueza en la creación de esos barrios que decía Quique y de cómo se nutren de servicios públicos que al principio no eran tan evidentes, y cómo la ciudad se va nutriendo, enriqueciendo, permeando hasta generar un tejido social muy importante, que habríamos de reivindicar en comparación con cómo estamos expandiendo las ciudades hoy día. Es que, ojo, todo lo que podéis sacar de esta obra. Mira, tenía por aquí, y lo poética que puede llegar a ser, tenía por aquí esta frase que va muy bien con lo que está comentando Pablo. Dice: la lógica que explica su existencia es aplastante. En España, objetivamente, hace calor. Luego un espacio y viene lo siguiente: como los toros, el flamenco o el tinto de verano, se trata de una manifestación más de españolidad por antonomasia. Protección estrictamente funcional para los días más tórridos. La paradoja reside en que a pie de calle otorga cierta calidez visual. Aquí viven vecinos, parece indicar su presencia. Me encanta este extracto. Y efectivamente, vemos un toldo y vemos vecindad. Correcto, sí, es verdad. Luego ahí está toda esta cosa de que, a pesar de que todo parezca absolutamente homogéneo, hay una cierta heterogeneidad tanto en los edificios como en los propios balcones que ves, que cada uno los decora a su manera. Hay una cierta diversidad que al final a nosotros pues nos encanta. A mí, sinceramente, todos estos barrios me parece que cada uno tiene una personalidad muy concreta,
cada casa tiene como su pequeño trozo de cariño y lo que queremos es hablar de eso, ¿no? De la individualidad de cada uno, a pesar de que todo se hizo más o menos igual y que todo parezca absolutamente homogéneo. De hecho, una de las cosas del libro es que vas pasando las páginas y las fotos, a pesar de que les he puesto muchísimo cariño, es verdad que nunca sabes muy bien dónde estás, ni la diferencia que hay entre un sitio y otro. Pero es verdad que cada uno, si te vas fijando en los pequeños detalles, ves una pequeña personalidad, un pequeño cosita de humanidad que siempre me parece a mí mucho más enriquecedor y que yo alabo muchísimo más que las zonas de los ensanches, que me parecen mucho más homogéneas y uniformes, ¿no? Claro. Sin hacer mucho spoiler, en el libro apuntáis un buen puñadito de razones detrás de que los toldos verdes sean verdes. Así que el que quiera saberlas todas, que lea este libro, que desde Arquitectura Acompasada queda recomendadísimo, pero vamos a contaros una, aunque sea, para nuestros oyentes. Pues a ver, yo creo que la razón por la que son verdes, que no voy a desvelar realmente el asesino del libro, es que está muy relacionado con las contraventanas y con las alicantinas antiguas, que casi todas eran verdes, y luego yo creo que también están muy relacionadas con esa idea de esperanza. Qué falta nos hacía a mediados del siglo pasado, sí, claro. Después de esa época terrible de la posguerra, de la miseria, de la gente que venía buscando un futuro muchísimo mejor en las grandes ciudades, de repente encontrarse después de la historia del chabolismo que también había en estas ciudades, de repente encontrarse con una vivienda más o menos digna, con agua corriente, con electricidad, algo que los españoles en aquella época había muchísimos que no conocían, de repente se encontraban con esto y yo creo que el verde de repente les daba esperanza por un futuro mucho mejor. Oye, pero ¿cuál es el futuro del pobre toldo verde? Porque yo me acabo de mudar, me han dado mi casa, cosa que cuento muy habitualmente en este podcast, y ya nos han advertido a la comunidad que de toldo verde nada, que los toldos, si algún vecino desea instalarlo, tiene que estar entre arena y blanco roto, este color, así que me parece que tiene poco futuro, ¿no, chicos? Una cuestión de perdurabilidad y si no, la cuestión tiene más miga de la que uno podría pensar, ¿no? Porque nosotros hablamos del toldo verde como un patrimonio involuntariamente conservado. Ajá. Y aquí, claro, juego con la noción de patrimonio y de conservación. Entonces, cuando me preguntas cuál es el futuro del toldo verde, yo te digo que el futuro del toldo verde está más vivo que nunca, más presente que nunca. Es cierto que está pasado de moda. Y que es cierto que en las nuevas construcciones no se va a optar normalmente por una tonalidad verde clásica como la que conocemos. Ahora bien, las comunidades que ya optaron por el toldo verde en su día, y cada vecino está como obligado a respetar el cambio, o sea, el color del toldo. O sea, claro. Eso te puede meter en un problema de ley de propiedad horizontal o que te hagan cambiar el toldo de tu casa si tú de manera individual decides cambiarlo. Entonces, claro, es una tradición, como una suerte de tradición oral, ¿no? Donde quien quiera cambiar el toldo lo tiene que ir haciendo sucesivamente respetando lo que ya hay preexistente. Claro. Entonces, el toldo verde se sigue vendiendo en España. El toldo verde son reposiciones lo que se van haciendo. ¿Y qué ocurre? Pues claro que hay gente que cambia su toldo cada 10 años y otros que lo cambian cada 30 años, pero ese bloque de edificios tendrá que tener toldo verde. Así que, como se nos dijo en esa crónica a una visita de fábrica de toldos que hicimos y con la cual cerramos el libro, para bien o para mal, aquí no entramos a juzgar, pero sí que vamos a estar viendo toldos verdes toda nuestra vida. No van a ser como los toros de Osborne que desaparecen progresivamente de nuestras carreteras. Toldo verde hay para rato y este libro es una buena prueba de ello. Ha sido todo un placer charlar con vosotros, Quique Carvajal, Pablo Arboleda. Toldo verde es un libro de ediciones asimétricas y desde Arquitectura Acompasada, una vez más lo digo, lo recomendamos de todo corazón. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Pues una maravilla escuchar este Visalza tan diferente y tan pintoresco, María. Y desde aquí aprovechamos para anunciar a todos nuestros oyentes que el próximo 8 de abril tendremos una charla coloquio sobre este libro magnífico con Quique y con Pablo aquí en la sede del colegio. Estad muy pendientes de los detalles de hora y ubicación exacta porque los difundiremos muy pronto en la página web del COAM. Eso es, va a ser todo un placer escuchar a sus autores abordar estas cuestiones de las que acabamos de hablar y otras muchas, porque lo bueno de esta obra y de este asunto del toldo verde es que tiene mucha amiga y muchos prismas también desde los que se puede abordar.
de momento nosotros os dejamos un segundito solo para contar secretos. Es todo un placer dar la bienvenida en estos micrófonos a nuestros colaboradores de cabecera, bueno, colaboradores e inauguradores oficiales, podemos decir ya, María Paredes. Eso es, sí. Que es nosotros, que Miguel Lasso de la Vega, director de la Fundación Arquitectura. Bienvenido, Miguel. Muchas gracias. Y Alberto Sanz, director del Centro de Documentación de Arquitectura y coordinador del Servicio Histórico. Bienvenido, Alberto, también. Muchas gracias. Bien hallados los dos. Muchas gracias. Claro, que es que estábamos pensando que con ellos se inauguró este podcast, capítulo 1, temporada 1, y con Alberto y con Miguel, con esta dupla fantástica, inauguramos la temporada 8, nada más y nada menos. Sí. Y en esta ocasión venís a contarnos un auténtico temazo, que es la inauguración de la Galería de Arquitectura de Madrid, en la que habéis estado trabajando, Alberto, Miguel, no sé ni preguntar cuánto tiempo, mucho, ¿no? Mucho tiempo. Sí, mucho tiempo. Y ahora justo que hablábamos de lo que era el primer capítulo de Arquitectura Acompasada, donde estuvimos precisamente hablando de los fondos. Así es pues verdad. La Galería de Arquitectura de Madrid tiene mucho que ver, porque lo que vamos a hacer es, o lo que queremos hacer y tenemos como objetivo es mostrar lo que son nuestros fondos, lo que son los legados, tanto en el servicio histórico como en la biblioteca. Sí, porque justamente esta galería tiene esa doble vertiente, ¿no? Está mostrando, por un lado, una muestra, o sea, una galería precisamente de la arquitectura madrileña, pero además es una demostración de que el servicio histórico y la biblioteca tienen unos fondos importantes que mostrar y que están reflejados también precisamente en esa arquitectura de Madrid. Con lo cual yo creo que esa doble vertiente es lo que hace que la galería tenga ese valor, ¿no? Y no nos han contestado, José, yo creo que les debe de dar miedo dar la cifra, el tiempo que lleváis currando en ello. Es verdad. Sí. Pues mira, esto empieza realmente con un viaje de miembros de Junta de Gobierno, concretamente el vicedecano Pablo Lalquiaga con Ángel Hernández Espada, y están en un congreso de la Unión Internacional de Arquitectos en Copenhague, visitan una galería realmente de arquitectura danesa y vienen con la idea de, oye, nosotros con los fondos que tenemos, el colegio con lo que siempre ha potenciado, ha empujado, respaldado la arquitectura madrileña y su conocimiento, no tenemos un sitio. Deberíamos tenerlo en el propio COAN, ¿no? En nuestra sede, un lugar donde exponer lo que es la arquitectura de Madrid. Y con esa idea, que nos la trasladaron hace ya tiempo, no me acuerdo, hace año y medio, yo creo. Pues año y medio, más o menos. Sí, ese viaje fue hace año y medio. Sí, fue en agosto, me parece, sí, o julio. Desde ese momento estuvimos tratando de plantear cómo sería esta galería. Estuvimos en París también viendo algunos ejemplos similares. Y, o sea, que tenemos ahí un conocimiento internacional. Totalmente, claro. Y con esa idea, pues yo creo que ya de efectivo ha sido desde el verano pasado, yo creo junio, sí, julio. El verano ha sido, yo creo que la fecha en la que hemos arrancado ya definitivamente. Sí, y ahí estuvimos planteando, lo primero haciendo, porque claro, cuando pensamos en esta galería es cómo contamos la arquitectura madrileña. Podríamos hacerlo a través de los fondos, pero no es completo porque los fondos que tenemos básicamente son del siglo XX y si queremos contar desde todo lo que es la historia de la arquitectura de Madrid desde el origen, hay que hacerlo de otro modo. Y ahí planteamos, oye, pero tenemos unas bases de datos estupendas con toda la arquitectura madrileña del municipio, de la comunidad, ¿por qué no contarlo a través de esos fondos, ¿no? Y ahí planteamos, pues es que hay que contar primero la historia de la arquitectura madrileña y complementarla explicando nuestros fondos. Eso es, la galería es un recorrido desde ese origen, ¿no? Desde Complutum, ¿no? Pasando luego por el Madrid árabe del Majerit y llegamos al siglo XX con el brutalismo, ese recorrido, ¿no? Lo que el 21, perdón, todavía me he quedado en el 21. Claro. No, el 21 ya hasta el siglo XXI, y lo que va a ver el visitante, que es la entrada es gratuita, lo que va a ver el visitante es un timeline desde ese origen hasta nuestros días de hoy.
Justo. Esta línea de tiempo tiene además un listado de acontecimientos que han sucedido en Madrid principales, que están asociados también a esa selección de edificios, y además también en la parte inferior hay una colección cartográfica de los planos más importantes de Madrid y de la comunidad, de tal manera que haya una referencia continua. Línea de tiempo, historia, edificios y cartografía madrileña. Está contado tan clarito que nosotros hemos tenido ya la suerte de visitarla, que tenemos que decir que esta muestra no es solo para arquitectos, también para cualquier madrileño o visitante que la quiera disfrutar, ¿no? Porque va a entender lo que es la historia de nuestra arquitectura en la Comunidad de Madrid. El objetivo es la sociedad. Nosotros queremos contarle la arquitectura a todo el mundo. Esto no es solo para profesionales, ni siquiera para eruditos en materia de arquitectura. La arquitectura al final nos acompaña en todo. Con lo cual, para la gente lo importante es contársela, ¿no? Contarle, que sepa, que valore, ¿no? Qué edificios tienen en su entorno, que tienen interés y por qué lo tienen también, y puestos además en contexto con otros muchos edificios. O sea que el objetivo, la sociedad. Bueno, y lo bueno que también tiene esta galería es que colaboramos con otras instituciones, ¿no? Y reforzamos ese mensaje, porque no todo el mundo conoce la casa de Hippolytus en Alcalá de Henares, y es un vestigio romano muy importante que la Comunidad de Madrid ha puesto en valor, lo está protegiendo. Sí. De hecho, hubo un concurso para hacer ese cubrimiento, ¿no?, del yacimiento, y eso se recoge en la Galería de Arquitectura de Madrid. Sí, además no es una mera relación de edificios, ¿no? Directamente un listado, sino que están agrupados por temáticas de tal forma que se entiende de doble manera, una cronológica y otra además temática. Luego hay unos textos que hemos redactado Miguel y yo, que son, yo creo que son bastante divulgativos, aunque son profundos, mucho. Pero se entienden bien. Precisamente el día de la inauguración una señora que era química, licenciada en química, me dijo que enhorabuena. Sí, es verdad. Sí, porque se había enterado perfectamente y ella era ajena al mundo de la arquitectura, ¿no? Y yo creo que está bastante claro, pero sin quitarle un peso específico. Sí, forma y fondo desde luego van de la mano. No solo esa licenciada en químicas, sino que nosotros como comunicadores le damos también nuestros dieces, como dicen los modernos, porque están fenomenales esos textos que están plasmados en un montón de paneles, ¿no? Muchas gracias, sí. Es una primera información, trata un poco de aunar todo lo que está viendo el que ve la exposición, el panel, pero además tenemos, y eso es importante, ¿verdad?, esos códigos QR, que quien quiera más información, que quien quiera aprender más sobre ese edificio, automáticamente se va a nuestras bases de datos. Justo. Los edificios están fotografiados por un fotógrafo que es habitual aquí en el COAN, que es Alejandro Caraballo. Sí. Ha hecho unas fotos maravillosas. Preciosas. Maravillosas, casi no hace falta más que ver las fotos para cada una de esas fotos tiene una referencia del arquitecto donde se sitúa, los años, pero claro, hay mucha más información. Entonces los QRs que cuenta Miguel es precisamente esa puerta de entrada hacia esa mayor información. Con lo cual podríamos decir que hay dos lecturas, una más en profundidad y otra simplemente para una persona que va más rápida y que quiere ver la exposición de una manera más sencilla, ¿no? Sí. Con lo cual hay dos tipos de lecturas, ¿no? Y aparte de esos textos que son maravillosos, como ha dicho María, se combinan con los fondos del Servicio Histórico y de la biblioteca, porque nos vamos a encontrar esos maravillosos planos que yo he visto, los de la ciudad de Madrid, con los ensanches, el origen. A mí me apasionan esos documentos. A ver, maquetas, tenemos también los libros de la biblioteca, algunos muy valiosos, como el Vitruvio, que está protegido en la segunda planta, pero que también se puede consultar previa petición, y luego también tenemos incunables, ¿no? También legados de los propios arquitectos. Vamos a ver fotografías, por ejemplo, del viaje del arquitecto, que hemos hablado también en este podcast, lo importante que es para la formación. Pues vamos a ver esos recuerdos fotográficos, pues por ejemplo, de Morezún, recorriendo toda Europa. Sí.
Sí. que ya lo vimos en una exposición y se vuelven a rescatar para la Galería de Arquitectura. Contadnos más acerca de estos fondos. Pues porque cada vez son más. Ya hemos subido, cada vez son más. Cada vez tenemos más fondos. Y has mencionado, José, algo importante también con la biblioteca. Lo que está expuesto está siempre en relación con los temas que hemos elegido. Los libros que hemos puesto ahí hay de todo tipo. Hay libros más valiosos porque tienen una mayor antigüedad y otros que son bastante recientes. Lo importante es el tema. Pero yo querría ahí insistir en que nuestra biblioteca, la biblioteca del colegio, es de las mejores bibliotecas de arquitectura en España. Yo creo que comparable quizá, Alberto, ¿no? Y no sé si me equivoco, a la ETSA, ¿no? Es la de la Universidad Politécnica de Madrid. Podríamos estar ahí a ese mismo nivel. Lo digo porque tenemos unos fondos, un fondo antiguo buenísimo y desde luego es una biblioteca muy especializada. Esta exposición trata también de hablar de ello y luego, por supuesto, de todo lo que es la documentación del propio archivo. Sí, hay 3 exposiciones, cada una de ellas tiene 4 o 5 temas según cada una de ellas, y son precisamente, como decía José, el viaje del arquitecto, la intervención monumental y la arquitectura de las exposiciones. Entonces, lo que hemos hecho, hemos sacado 4 o 5 temas de cada uno de estos 3 muestras y hemos sacado libros, hemos sacado fotos, hemos sacado planos originales, todo original, claro, que se conservan en el servicio histórico y en la biblioteca. Y que creemos que es un complemento perfecto para la línea de tiempo, o sea, para la galería, la línea de tiempo y la colección cartográfica. Sería, aunque es más especializado, porque son 3 temas específicos, pero muchos de los edificios que estamos mostrando, por ejemplo, el Museo del Prado, la ampliación del Museo del Prado, están en la galería. Claro. O el Pabellón de los Hexágonos, muchos de esos edificios están, con lo cual hay una lectura, una interrelación entre la línea de tiempo y las 3 muestras, con lo cual está todo... Que van a ser periódicas y que siempre vamos a intentar que se produzca esa relación. Sí. Hablabas de la importancia de la biblioteca, que es especializada, pero que no solo usan arquitectos, porque sí conocemos a muchos investigadores, historiadores, periodistas, escritores, que solicitan acceder a la biblioteca y se les facilita ese acceso y se documentan pues luego para hacer sus trabajos. Sí, sí. O sea, que realmente el valor se demuestra con el interés que hay en una biblioteca abierta y es libre acceso. O sea, que animamos a todo el mundo a que vaya a la biblioteca y que vaya al archivo, claro, que les hagan trabajar un poquito. Como si apenas hubiera trabajo, como no hacemos nada. No, es verdad que el Centro de Documentación de Arquitectura, la gente dice, es que es solo para arquitectos. En absoluto. Es para todos los ciudadanos que lo deseen. Es verdad que un alto porcentaje son arquitectos, investigadores, estudiantes de arquitectura, pero hay un 30 y mucho % de personas que son ajenas a nuestro mundo y que vienen porque están interesados, escritores o propietarios que quieren ver los planos de su casa, simplemente. Claro, simplemente algo tan vital como eso. Claro. Y entonces, si os he entendido bien, hay una sala temporal y otra sala permanente, ¿es así? Eso es, con una línea del tiempo, como ha explicado Alberto, y con 3 exposiciones temáticas que tienen un carácter semipermanente. No las vamos a llamar temporales, semipermanente, porque queremos que estén un tiempo largo. Un tiempo largo también. Y luego, junto a lo que sería esta sala permanente, tenemos una sala temporal, donde sí se van a ir sucediendo distintas exposiciones, donde ya tenemos toda la programación además de este año y parte del que viene, en el que queremos mostrar diferentes cuestiones en relación con la arquitectura. Bien, la actividad de distintos estudios, ya sean españoles, incluso de fuera de España, o bien incluso no solamente la actividad propia de los arquitectos, diríamos lo que sería básicamente proyectar y construir edificios o trazar planos urbanos, ¿no? Sino también otras actividades que hoy en día los arquitectos también están trabajando en ellas, en el diseño, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues también tengan cabida ahí en esa parte de esa sala temporal, es decir, mostrar la arquitectura y el trabajo de los arquitectos. Esa sala temporal que viene a ser, José, como una especie de radiografía de lo que es la arquitectura actual, contemporánea. Totalmente. Así es. Bueno, nuestros orfebres de la semana pasada nos abrió la galería oficialmente todavía, pero esa exposición, esa muestra de su trabajo de orfebrería se engloba dentro de la programación de la Galería de Arquitectura de este año. Así es. O sea que se puede ver un poco el amplio espectro que manejamos. Sí, sí. Y lo bueno de esta galería también
es que ha nacido fruto de un concurso de arquitectura. Ah, claro, por supuesto. Es importante destacarlo. O sea, la Galería de Arquitectura de Madrid nace de un concurso de arquitectura organizado por la Fundación y el Colegio. Un concurso abierto y que ganó además el estudio de arquitectura de Ignacio Borrego. Es un diseño muy interesante porque planteó un proyecto expositivo con un carácter muy industrial, que todo es permanente, pero no lo es, ¿no? Con materiales, además, pensó mucho en el reciclaje, pensó mucho en el material directamente unido a través de, cuando se visite lo verán, pero a través de los que son los tableros con sargentos de hierro, unidos a su vez a unas estructuras colgantes, ¿no? Todo con un carácter, diríamos, entre liviano, ¿no? y permanente, ¿no? Vamos a explicar lo que es un sargento de hierro. Ah, sí, porque es verdad. Nos vamos al cine, yo por ejemplo voy al cine para hablar del sargento. Tú estabas en la ¿no? película, ¿eh? Claro, es verdad. Ahora suena la película. Claro, que es un sargento de hierro. Sí. Para el profano. Yo ya lo sé porque estuve en la explicación del arquitecto del ganador del concurso. De Ignacio Borrego, ¿no? De Ignacio. Sí. De Ignacio. Sí, son unas piezas que funcionan a presión, son como los gatos, pero que los gatos empujan y este en cambio justamente aprieta. Claro. O sea, es diferente. Y es una pieza que es muy bonita, es una pieza industrial muy bonita, las hay de diferentes tamaños. Eso es. Y van sujetando, ¿no? el panel, en este caso de madera. Incluso unimos al panel de madera, que es como la base, le hemos unido lo que sería la impresión, ¿no? El soporte en el que hemos impreso lo que sería el texto, y las fotografías. Las fotos también, incluso lo que son las propias vitrinas verticales también están unidas con sargentos a los paneles. Y que están flotando, porque ninguna toca el suelo. Claro, todo Sí, flotando. Que esa es la característica también de limpieza visual que quería dar Ignacio Borrego. Ignacio. Sí. Pues ya hemos aprendido un concepto más en arquitectura acompasada y seguro que todos los visitantes de esta galería se van a fijar ahora en esos sargentos de hierro. Y para ellos vamos a decirles cuándo se puede visitar, cuándo pueden venir a conocerla aquí en la sede colegial, este nuevo museo que tiene la ciudad de Madrid. Está en la Sala Mercadal, ¿no? Lo que siempre hemos llamado la Sala Mercadal. Fernando García Mercadal, sí. Esto es, ¿y en qué horario pueden visitarla? Todos los días, de 9 a 8 de la tarde prácticamente, de lunes a viernes. Y además aprovecho para decir que estamos programando una serie de visitas guiadas con guías, con arquitectos guías, ¿no? Dentro de lo que es nuestra bolsa de guías y vamos a programarla, la publicaremos para que la gente se pueda apuntar, se pueda inscribir, vamos a hacer grupos y bueno, nuestra idea es difundirlo al máximo lo que es la galería en sí. Pero aún así se puede visitar libremente. Por supuesto. Sí, Claro. No hace falta. Esto es por si estar alguien quiere a una ir. guía. Además, una estar vista guiado, guiada, eso acompañado. es. Pues va a Pues tener aquí un queda- larguísimo recorrido y nosotros vamos a ser testigos de ello aquí en Arquitectura Acompasada. Fenomenal. Ahí queda la invitación hecha y lo que sí pedimos desde Arquitectura Compasada es que estén muy pendientes de la página web del colegio, de la fundación, de la programación, porque si no se van a perder estas exposiciones temporales, que en algunos casos son 2 meses, otros son 3, Claro. y a lo mejor vienen con la idea de ver una exposición y la hemos cambiado. Eso Claro, es. Así que como estén ahí pendientes. Que estén Sí, sí, pendientes de la página web, de las redes sociales y de, por supuesto, de la sección de nuestra rastreadora favorita, que dará buena cuenta de ello. Seguro que sí, Alicia Abajo. Fenomenal. Muchas gracias por vuestra Muchas visita. gracias a vosotros, Encantado de siempre. empezar esta octava temporada con Un vosotros. placer. Sí, muchas gracias estupendo. por la difusión. Nos veremos pronto, seguro. Nos vemos seguro, Eso, seguro. En el eso. próximo capítulo. En el próximo capítulo. Un abrazo. Muy bien, un abrazo. Hasta luego. Un secreto, pero a voces, está siendo el éxito que está cosechando esta Galería de la Arquitectura, José, y qué orgullosos nos sentimos del trabajo que se está realizando en el colegio para difundir la arquitectura madrileña, ¿eh? Mucho orgullo y mucho aprendizaje y sobre todo mucha diversión que no está reñida con el aprendizaje, como bien sabe nuestra super rastreadora de planes, la incomparable Alicia Abajo. Alicia Bajó, que estarás conmigo en que vale para todo, porque lo mismo te cuenta una agenda de planes maravillosos que te presta la que yo he bautizado como la chaqueta de la prestancia para hacerte unas fotos. Si es que vale un potosí esta muchacha. Vale un imperio, vale un imperio. Me ha gustado eso de imperio. Me encanta. En este podcast se la quiero un montón, así que le dejamos ya el micro y nosotros os decimos eso de...
Hasta la semana que viene. Pues sí, María Paredes, te presto una chaqueta y lo que tú necesites, porque tengo casi tantos planes en la agenda como americanas en el despacho de José Alfonso Crespo, que nunca se sabe cuándo tiene una que posar para fotos de equipo. Pero bueno, dicho esto, vamos a lo que nos ocupa, que es llenar la agenda de buenos planazos para amenizar la semana. Empezamos la primera agenda de la 8ª temporada con un plan para hacer en familia en la Casa Museo Lope de Vega, que se va a desarrollar todos los sábados y domingos del 15 al 30 de marzo. Se trata de los talleres Guardianes del Patrimonio, que pretende que las familias tomemos conciencia, a través del juego, de la importancia de conservar nuestro patrimonio cultural. Y para saber cuidarlo hay que conocer tanto el lugar donde se halla, en este caso la Casa Museo Lope de Vega, como el contenido del mismo, es decir, libros, pinturas o mobiliario. La actividad, dirigida a familias con niños mayores de 7 años, consta de una visita al museo para conocerlo de cerca, para a continuación desarrollar el taller propiamente dicho junto a una restauradora experta en conservación preventiva. El taller es gratuito, pero hay que inscribirse antes en la página web casamuseolopedevega.org. El espacio Polite, en la calle Castelló número 6, acoge la exposición La luz en la arquitectura de Sáenz de Oiza, un recorrido único por la colección de maquetas del Museo Oteiza realizadas por el célebre arquitecto Francisco Javier Sáenz de Oiza para el escultor Jorge Oteiza en Pamplona. La muestra, organizada por la marca de iluminación y con la colaboración de la Fundación Oteiza y la Casa de la Arquitectura, presenta piezas cedidas por estas instituciones y una selección de la colección privada de la familia. A través de esta muestra, Polite busca demostrar cómo la luz influye en la percepción de la arquitectura, destacando su papel esencial en el diseño de espacios. La luz natural, un elemento clave en la obra de Oiza, es protagonista en este recorrido, permitiendo experimentar distintas facetas de su arquitectura. No os demoréis mucho en verla porque estará abierta hasta el 31 de marzo. Nos vamos ahora hasta el pabellón de los hexágonos de la Casa de Campo. No, José Alfonso Crespo, no se han adelantado las visitas guiadas de la Semana de Arquitectura, que te veo ya con ganas. Es que este espacio acoge por primera vez una muestra tras su remodelación. Se trata de, si os pudiera escuchar, la primera exposición del artista francés Paul Tabouret en España, que se podrá ver hasta el 20 de abril en el pabellón de los hexágonos de la Casa de Campo. Para esta muestra, Tabouret ha creado un conjunto único de más de 10 pinturas, además de dibujos y bocetos que representan criaturas mágicas en constante transformación. El propio artista describe estas piezas como personajes en metamorfosis entre lo femenino, lo masculino, lo animal y lo luminoso. Este conjunto de obras ha sido especialmente realizado para este particular espacio y es el resultado de sus numerosas visitas al Museo del Prado, y especialmente producto del estudio de las pinturas negras de Goya, lo que se refleja en el uso de una paleta de tonos sombríos. ¿Y en el COAM qué nos depara la agenda? Pues nada más y nada menos que una nueva exposición, Construir, que además es la primera muestra temporal que acoge la Galería de Arquitectura de Madrid. Se trata de la exposición del estudio de arquitectura DFA Dietmar Feichtinger Architects, con sedes en París y Viena, que nos ofrece en Madrid un recorrido por 3 décadas de su trayectoria. Además, la muestra pone en valor el proceso de construcción y rinde homenaje a todos los profesionales que lo hacen posible: obreros, artesanos, ingenieros, clientes y arquitectos. Y el lunes 17 de marzo a las 7 de la tarde arranca la primera de las 3 sesiones del ciclo Asfaun, que busca dar visibilidad al trabajo de 9 arquitectas emergentes que lideran el panorama nacional del momento, transformando elementos, sistemas, edificios y espacios existentes. En esta ocasión participarán Elena Fuertes, Aida Salán y Ana López Sánchez Vegazo. Y el miércoles 19 de marzo, también a las 7 de la tarde, se presenta aquí en Hortaleza 63 el libro Patrimonio 20XX, Desafíos de la conservación en la construcción de identidades, que propone una reflexión colectiva sobre el concepto de patrimonio en el siglo XXI desde una aproximación multidisciplinar. El jueves 20 de marzo, a las 6:30 de la tarde, tendrá lugar la segunda jornada del ciclo Almacenamiento Futuro, promovido por la Fundación Arquitectura COAM, bajo el título Estrategias ecosociales para la arquitectura de los centros de datos. En esta sesión se analizarán los avances más recientes en el diseño y la tecnología de centros de datos,
así como estrategias para reducir la creciente demanda de producción y almacenamiento de información digital. Y hasta aquí las propuestas culturales de arquitectura acompasada, que también puedes consultar en nuestra página web www.coam.org y en nuestras redes sociales. ¡Hasta la semana que viene! Has escuchado Arquitectura Acompasada, un podcast del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, un paseo sonoro para conocer Madrid a través de sus edificios y entornos arquitectónicos.